Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Les invito a que abran su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo número 20. Efesios 5, del 15 al 20. Les invito, por favor, que me sigan con su Biblia en esos pasajes. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a darle lectura a este pasaje. Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero leer, hermanos, la versión Dios habla hoy de este pasaje, que nos va a dar un poco más luz de lo que nos quiere decir a nosotros. Escuchen con cuidado. Dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor de todo corazón. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estaba pensando en este pasaje, hermanos, este título del pasaje se llama Aprovechen bien el tiempo. Y cuando estaba pensando en el mensaje no sé por qué me acordé de que cuando no tenemos secadora de ropa y la tenemos que la tienen que secar afuera en el tendedero. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Recuerdo bien que cuando los días están lluviosos, cuando hay una semana, por ejemplo, de mucha lluvia, y cuando de repente un día, dentro de todos estos días sale el sol, ahí es cuando tenemos que aprovechar. Y toda la ropa, cuando tienen que aprovechar, perdón, yo no hago esas cosas, hermano. Es cuando ustedes que lavan la ropa tienen que aprovechar y la salida del sol y sacaran y colgaran en el tendedero, porque los días no son aptos, no todos los días son aptos para poder hacer eso. En el tiempo que está el sol a todo vapor es cuando nosotros no podemos dormirnos ni podemos quedarnos viendo la televisión. Es cuando tenemos que aprovechar y echar toda la ropa para poder sacarla y que la ropa se seque y esté en buen estado. Bueno, lo que es malo para unos, hermanos, es bueno para otros. Porque para las personas que se dedican a la siembra de temporal, por ejemplo, la falta de lluvias o el exceso de lluvias les afectan, les perjudican mucho en sus sembradíos. Y tienen entonces ellos que aprovechar las oportunidades y los tiempos idóneos para poder sembrar antes de que se pase el tiempo y se queden también sin una buena cosecha. En el pasaje del día de hoy, hermanos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso
y le dice, comienza diciéndole a la iglesia de Éfeso: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en la versión que le leí hace un momento dice: cuiden mucho su comportamiento. En medio de este tiempo en el que estamos viviendo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y les dice: cuiden mucho de su comportamiento en medio de estos tiempos. Ten cuidado cómo te comportas. Si leemos todo el pasaje completo, si leemos todo el capítulo completo, antes de esos versículos habla acerca de actitudes que la iglesia, que algunas personas de la iglesia estaban tomando. Les dice, por ejemplo, en el versículo 3, dice: la fornicación y toda inmundicia, la avaricia, ni siquiera se debe nombrar entre vosotros, como conviene a los santos. Es decir, a ti y a mí nos conviene ni siquiera estar platicando de estas cosas. Acuérdense que lo que dice la Escritura, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene muy buenas costumbres, pero sus conversaciones constantemente se está involucrando en conversaciones nocivas, al final va a corromper una buena costumbre o una buena actitud que usted y yo tenemos. Versículo 4 dice: ni siquiera las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes con acciones de gracias. Versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Luego continúa: nadie les engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz del Señor. Andad como hijos de luz. Hay un escritor inglés, es un periodista muy afamado en Inglaterra y también es filósofo y pensador. Este periodista se llama Malcolm Muggeridge. Él hizo un estudio acerca de la caída de los grandes imperios que han existido en este mundo. El imperio de Babilonia, el imperio, por ejemplo, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y de todo este análisis que él hizo, de todos estos grandes imperios y cómo fue la caída de todos estos grandes imperios, él llega a la siguiente conclusión, este historiador y periodista Malcolm Muggeridge, y dice que cuando una sociedad está a punto de colapsar, hay un aumento en la promiscuidad. Antes de que una sociedad y de que un imperio colapse, antecede a ello un aumento en la inmoralidad, en la promiscuidad de esa sociedad. Él llegó a la conclusión de que si había algo que coincidía en todas las caídas de todos los grandes imperios, fue eso: la degeneración moral. La historia nos dice, hermanos, entonces, que antes de la caída de una gran nación o de un gran imperio, viene precedido por una degeneración inmoral de su pueblo y de sus gobernantes. Y lo vemos también en la Biblia. Por ejemplo, vemos que el imperio medo-persa, el imperio griego, todavía tenemos nosotros evidencia de la degeneración que existía en el imperio griego. En las esculturas que encontramos en Grecia, si usted algún día tiene la oportunidad de ir a Grecia, en las esculturas que se encuentran abundan esculturas de mujeres y de hombres desnudos. Porque existía una degeneración moral en aquel tiempo, y esa cultura era la cultura predominante en los tiempos bíblicos, junto con la cultura romana. Entonces había una gran influencia
de esa cultura dentro de la iglesia. Es por eso que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso estas cosas. Más adelante, también el Imperio Romano tenía esta tendencia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1, les dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estamos hablando de la cuestión de la degeneración moral, consecuencia de la desobediencia de Dios, consecuencia a no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Se abre otra puerta de la degeneración. Dice en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, es decir, esas personas piensan que están haciendo las cosas con sabiduría. Los que aprueban las leyes de los matrimonios homosexuales, los que aprueban estas leyes nocivas para la sociedad, para el matrimonio, están pensando, creyéndose que son sabios. Por eso dice, profesando ser sabios, queriendo ser sabios, lo que hicieron fue lo contrario. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por lo cual, dice la Escritura, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y continúa el texto. Todo esto, hermanos, es para demostrarles que el Imperio Romano más adelante se dividió primero en dos, y después el Imperio Romano colapsó. Pero antes de su colapso vino una decaída, vino una degeneración en la moralidad de ese imperio. Ahora bien, hermanos, miren ustedes el tiempo que estamos viviendo. Miren lo que está ocurriendo en la sociedad. Miren las leyes que se están aprobando en todo el mundo. Miren hacia dónde va la tendencia en la calidad moral de las personas. Lo que antes se consideraba malo, ahora se considera bueno. Lo que antes se consideraba que estaba incorrecto, ahora para mucha gente lo aprueba. Ahora para la sociedad, los que por ejemplo rechazamos el matrimonio o rechazamos las relaciones homosexuales, para la sociedad somos homofóbicos y no respetamos los derechos humanos. Si hablamos de eso hace 30 años atrás, hermanos, era inverosímil pensar así. Pero observemos los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Si entendemos y somos entendidos en los tiempos, nos damos cuenta que esta degeneración que está habiendo a nivel mundial es el precedente de una caída tremenda que se va a sufrir. Y no solamente, hermanos, estoy hablando de la cuestión de homosexuales, sino también del adulterio, de la fornicación, etcétera, etcétera. Por eso, en el versículo 16 de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: aprovechen bien este momento decisivo,
porque los días son malos. Y en su versión que tienen ustedes en la Reina Valera, dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y evidentemente los días que estamos viviendo no son buenos, hermanos. Estamos viviendo la alineación de 3 huracanes en el Atlántico. Uno de ellos, el más poderoso que se ha habido en ese océano. Se juntó la entrada de un huracán por un lado de México con el terremoto más grande en la historia de México de 8.2 grados. Les acaba de venir una inundación a la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos a través de un huracán. Y otro huracán igual o más poderoso está ahorita pegándole fuertemente a la costa del estado de Florida. Pero bueno, usted podría decirme, ¿esas son cuestiones naturales? Ok, veamos el ambiente político entonces. Está la tensión nuclear a todo vapor por las pruebas y los ensayos nucleares de Norcorea. Hay ejércitos y buques de los Estados Unidos y de otras partes de otras naciones rodeando esa nación, listos para responder a cualquier amenaza. La situación política de nuestro país con Estados Unidos no es del nada buena en estos momentos, con la nación más influyente y poderosa del mundo. Pero usted dirá, bueno, tal vez en el ámbito político y en el ámbito natural no, pero veamos la sociedad que estamos viviendo, hermanos. Nuestro país está apoyando y se está queriendo enseñar a nuestros hijos acerca de las familias diferentes, de los diversos tipos de familias que existen, para que al niño y a nuestros hijos y a nuestros nietos, a sus nietos, se les haga normal ver a 2 hombres yendo a recoger a un niño a la escuela, a 2 mujeres yendo a recoger a un niño, a una niña a la escuela, porque son su familia. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Los tiempos que estamos viviendo no son buenos. Estamos viendo tensión para toda parte donde usted voltee, hay tensión. Pero si usted voltea hacia arriba, hermanos, ahí no hay tensión, ahí hay gracia de Dios. Amén, iglesia. El salmista en el Salmo 90, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta oración, hermanos, lo escribió Moisés aproximadamente a los 80 y tantos años, un hombre ya anciano. Un hombre que le había tocado aprender a la mala muchas cosas. Porque cuando quiso por sus propios medios liberar a los israelitas de los egipcios, lo hizo de manera equivocada. Lo quiso hacer a través de una espada y fue expulsado de Egipto, más bien huyó de Egipto. Y 40 años más tarde Dios lo llama a través de una zarza que ardía. Y cuando le hace ese llamamiento, Moisés, su reacción inicial fue de negar ese llamado que Dios le estaba dando para liberar al pueblo israelita de la opresión. A este hombre que escribió esta parte, este salmo, le había costado mucho aprender lo que había aprendido.
Hermanos amados, déjenme decirles una cosa. El tiempo no te da la sabiduría. Podemos tener 20, 30, 40, 50, 70 años o más años, pero el tiempo, los años, no nos dicen que somos más sabios. Podemos tener 50, 60, 70, 80 años y ser necios también. La edad nos da la experiencia en muchas cosas, eso es innegable, pero no necesariamente nos da sabiduría. Cuando estas experiencias, hermanos, que vamos pasando a través de la vida, las canalizamos correctamente, se convierten en un aprendizaje y se convierten en sabiduría para nosotros y para nuestros hijos y para los nietos. Pero cuando estas experiencias que hemos vivido las canalizamos de una manera incorrecta, generan tensión, generan resentimiento, generan orgullo, etcétera. Entonces, esas experiencias se convierten en necedades. Ahora déjenme decirle una cosa. ¿Cuántos han tratado con un niño que se pone necio? O con una niña que se pone necia, perdón. Un niño o una niña que se pone necio, una necedad es cuando alguien se aferra a sus ideas y posturas equivocadas. Quiere un juguete y hazle entender al niño o a la niña que no necesita ese juguete. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Y tú les puedes explicar que la economía del mercado y que tienes que comprar los útiles escolares y que el uniforme y que la crisis está muy seria, pero quiere ese juguete. No entiendo otra razón que justifique que no le puedan comprar el juguete que él o que ella quiere. ¿Cuántos han vivido alguna de esas experiencias, hermanos? Bueno, la mayoría de nosotros. Pero a los niños chiquitos, usted y yo los podemos controlar. Y déjeme decirle una cosa, hermanos. Las necedades de un niño chiquito, usted no nada más puede controlarlos, debe controlarlos. ¿Sí estamos aquí? A veces esas necedades nos controlan a nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Bueno, ándale, ¿para qué no estés llorando? Ahí te va. A veces esas necedades nos controlan a nosotros cuando nosotros debemos controlar esas necedades. Le voy a decir por qué. Porque si no le enseñamos a un niño que podemos controlar, que no se puede hacer lo que él o lo que ella quiere cuando sea grande, ya no vas a poder hacerlo, aunque quieras. A una necedad de un chiquito lo puedes controlar, pero ¿controla a la necedad de un hombre grande o de una mujer grande? ¿Qué les dije que era necedad? Necedad es aferrarse a sus ideas y posturas a toda costa. Cuando un niño está chiquito y se aferra a sus ideas y posturas, usted lo puede cambiar. Pero cuando una persona está grande y si se aferra a sus ideas y sus posturas, no hay nada que usted pueda hacer. Solamente el Espíritu y la gracia de Dios puede cambiarlo. ¿Estamos aquí? Un niño no te va a demandar porque no quisiste hacer lo que tú querías, pero un adulto sí. Un niño no va a dividir una iglesia porque no hiciste lo que tú querías, pero un adulto sí. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay un adagio, el adagio de Santayana, que dice: el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Cuando nuestras ideas, cuando las experiencias que vamos viviendo en la vida, nuestros errores, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para canalizarlos de una buena manera, no vamos a volver a caer en el mismo pozo.
Se lo aseguro, hermanos. No vamos a volver a caer en lo mismo. Cuando aprendemos, cuando le pedimos a Dios sabiduría, que en medio de nuestras experiencias malas y amargas y buenas y todas, podamos entender y aprender algo bueno, le aseguro que nunca va a volver a caer en el mismo error, hermano. Pero cuando esas experiencias que tuvimos no las canalizamos de manera correcta, pueden pasar 20 años, 30, 40, 50 años o toda tu vida y vas a seguir batallando con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Hay una cantante que narra muy bien en su letra de una canción esto que les estoy diciendo, que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué se rieron? ¿Ni la conocen? Pero es la realidad humana. Tropezamos de nuevo exactamente con lo mismo. ¿No es cierto, iglesia? ¿Por qué? Porque esos errores, en vez de convertirlos en sabiduría para nosotros, los convertimos a veces en necedades nuestras. Tal vez decimos, bueno, con esta persona se justificaba mi conducta errónea, porque esta persona era así, 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 así. Pero ¿qué tal si viene otra persona muy diferente de aquella y tienes exactamente la misma conducta? Podrás decir: ah, no, es que también este se equivocó en esto, en esto, en esto, en esto, y por eso yo reaccioné así, 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 así. ¿Y qué tal si viene otra persona diferente a la otra y a la otra y exactamente tienes el mismo problema con esa persona? No puedes decir ya, es que también este tercero se equivocó con esto, con esto, con esto, por eso yo reaccioné así. Hermanos, eso no es de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Más adelante dice en Efesios, estamos, acuérdense, en Efesios capítulo número 5. Efesios 5, versículo, ahora un versículo más adelante, dice así: por lo tanto, versículo 17, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. En la versión que les acabo de leer ahorita, de la versión Dios habla hoy, dice: por eso no actúen tontamente, sino procuren entender la voluntad del Señor. Procuren entender la voluntad del Señor. En Primero de Crónicas se nos narra, hermanos, a los valientes de David. 200 hombres que eran, lo dice la Escritura, una de las características que ellos tenían y de las principales es que eran hombres entendidos en los tiempos. Y cuando hablo de entendidos de los tiempos, no estoy hablando que eran así tipo Walter Mercado o cosas así, que astrólogos o adivinos. Eran personas que entendían perfectamente el tiempo que estaban viviendo. Eran personas que no se aceleraban imprudentemente a cometer algunas acciones si no era el tiempo indicado. Estaban siempre al pendiente. Por ejemplo, no siempre se podía salir a la guerra en los tiempos de David, hermanos. Porque acuérdense que la gente de aquellos tiempos dependía de las cosechas de temporada. Ahora hay mucha modernidad en nuestros tiempos y podemos tener casi en cualquier temporada las frutas y verduras que necesitamos. Pero en aquellos tiempos no. La gente, los reyes, si alguien tenía un pleito con otra nación, si un rey tenía un pleito con otro, no se iba a ir a la guerra en el tiempo de la siembra. ¿Saben qué hacían los reyes? Aprovechaban al tiempo de la siega. Una vez que segaban,
Una vez que recogían la cosecha, ahora sí, vamos a arreglar cuentas tú y yo. ¿Por qué? Porque tenían que asegurar su alimentación primero. Los valientes de David eran personas entendidas en los tiempos. Proverbios, por ejemplo, 10, versículo 5 nos dice: el que recoge en el verano es hijo entendido, pero el que se duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Las palabras contrarias, por ejemplo, a entendido son, si usted lee Proverbios, desde el capítulo 10, el capítulo 13 y un poquito más adelante, hay muchos textos que aparecen, uno refiriéndose a lo contrario de lo que es una conducta del entendido. Y mire todo lo que encontré acerca de lo contrario a entendido. Se le llama proverbios antitéticos, es decir, narra una cosa buena y una cosa mala. Dice, por ejemplo, lo contrario a entendido es burlador, simple, que causa vergüenza, que hace abominación, que es falto de entendimiento. Proverbios 10:13 dice, por ejemplo, en los labios del entendido se encuentra la sabiduría. Es decir, una persona que es entendida es una persona que incluso habla cosas buenas. No anda ni en chismes, ni anda en críticas, sino habla cosas buenas. Pero la vara es para el falto de entendimiento. Proverbios 1:5 dice, una persona entendida es una persona que busca el consejo, que no piensa que ya se la sabe de todas. Muy bien, hermanos. Más adelante, en el pasaje de Efesios, nos hace entonces una recomendación. Como vivimos días malos, como los días que estamos viviendo no son del todo buenos, entonces les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, por eso no se emborrachen, no se la pasen viendo novelas. No se los dice, ¿verdad? Pero yo se los digo. No se la pasen en el Face, ni en la computadora todo el tiempo. No pierdan el tiempo dormidos cuando es hora de trabajar. No se la pasen de pachangueros, de fiesta en fiesta. Antes, llénense del Espíritu Santo. No estoy diciendo que las fiestas sean malas, pero podemos, hermanos, estar a veces 2 horas. Un partido de fútbol dura 2 horas. Y se nos va así, miren, a los que nos gusta el fútbol. ¿A quién les gusta el fútbol? Ay, hermanos, yo los conozco, por favor. ¿A quién les gusta el fútbol? Un partido de fútbol dura 2 horas. Entre los 15 minutos de descanso dura 2 horas. Ahora resulta que a nadie le gusta el fútbol. Y se nos va así rapidísimo. ¿A quién les gusta el fútbol americano? Un partido de fútbol americano, ¿cuánto dura más o menos? 2 horas, entre 2 y 3 horas. Y se nos va así. ¿A quién le gusta el béisbol? Yo no soy muy experto en esto, pero me están enseñando, estoy siendo instruido. Pero puede durar hasta 3-4 horas si se van extra innings. Y se nos va así. Ay, pero orar 15 minutos, pastor. Apenas nos hincamos y andamos viendo el reloj. Parece que cuando nos hincamos y nos disponemos a orar, el tiempo como que corre 2 veces más lento, ¿verdad? Ahí estamos con el Face, checando a ver qué hicieron los demás.
Ya para cuando acordamos ya pasó media hora, una hora, hora y media, y sabemos de la vida de todos. Bueno, saben ustedes que buscan esas cosas. Pero no podemos leer 1 o 2 capítulos en la Biblia, por lo menos diariamente, y meditar en ellos, porque es mucho tiempo y tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cuánto dura una novela? Bueno, ¿cuánto les han platicado que dura una novela, hermanos? 1 hora, porque les han platicado, ¿verdad? Y se pasa así el tiempo, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, el día de hoy, tenemos que aprovechar los espacios para llenar de nuestra vida de lo que realmente necesitamos. Necesitamos urgentemente de la presencia del Señor sobre nosotros. Iglesia, los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y necesitamos dedicarlos a buscar la palabra del Señor, a ser entendidos en buscar la voluntad del Señor sobre nosotros. Les quiero contar una historia antes de terminar. En épocas pasadas, el oficio al que se dedicaba una persona terminaba por dar el apellido a una familia. Cuando yo estaba pastoreando, por ejemplo, en Nueva Rosita, hay una familia, a ver si a lo mejor me van a ver en el video, que se apellida Cantera. Y originalmente su abuelo, el abuelo de la familia, no se apellidaba así, no se apellidaba Cantera. Tenía un apellido así como chino, Chuang o no, algo así. Pero como trabajaba ese abuelito en una mina de cantera, entonces la gente le empezó a llamar el Cantera, el Cantera, el Cantera. Y más adelante su apellido lo cambiaron y ahora la familia se apellida la familia Cantera. Es por ponerle nada más un ejemplo. Bueno, en aquellas familias eran los herreros, los barreros, los tejedores, los relojeros, etcétera. Nadie se sentía más que otros, porque todos eran necesarios. Eso mismo pasaba con un pequeño pueblo, hermanos, donde todos se conocían, no solo por el nombre, sino por el oficio. Y vivían de tal forma, en armonía, hasta que un día algo vino a perturbar su tranquila vida de los pobladores. El relojero resulta que recibió una gran herencia, por lo cual tuvo que abandonar su pueblo natal. Y toda la población se quedó consternada porque el relojero se había ido. Y ya no tenían un relojero. El tiempo fue pasando y pronto todos empezaron a dejar en el olvido los relojes, que ya no funcionaban. Y se comenzó a sufrir la ausencia del relojero. Pero era inútil, hermanos, seguir lamentándose y sufrir la ausencia del relojero. Esa era su realidad en ese momento. Pero hubo alguien que obró de manera distinta. Su reloj también se descompuso y ya no marcaba la hora exacta. Pensó en guardarlo por un momento, ya que tenía un gran cariño por él. Se trataba de un regalo de su abuelo. Este reloj ya era parte de su vida, sin embargo, lo acompañaba cada día durante muchos años y por eso decidió no guardarlo, no lo abandonó. Aunque ya no servía de gran cosa porque ya no le daba la hora exacta, cada noche lo que hacía esta persona, antes de acostarse, cumplía fielmente con el rito de sacar del cajón del reloj, sacar el reloj del cajón para darle cuerda a fin de que siguiera funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente
recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia, y lo volvía a guardar hasta la noche siguiente, y así lo hacía todas las noches. Un buen día había un gran revuelo en el pueblo. Resulta que había regresado el relojero. Y comenzaron los habitantes del pueblo uno por uno a buscar ansiosamente su reloj, que habían dejado de funcionar, para llevárselos al relojero para que el relojero los arreglara. Pero para la decepción de sus dueños, ninguno de esos relojes tenía arreglo, hermanos. Había pasado mucho tiempo sin que fueran usados. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado. Aquel cuyo dueño lo había mantenido constantemente funcionando, aunque no marcara bien la hora. La fidelidad de este hombre, que había mantenido su reloj funcionando aunque no jalara bien, y su constancia de darle cuerda cada noche, había mantenido la maquinaria lubricada y en buen estado. Y fue el único reloj que se pudo reparar. Porque este hombre, en vez de dejar ahí, aprovechó bien el tiempo. Amados hermanos, Dios nos está llamando a aprovechar cada momento, a aprovechar cada experiencia, a aprovechar cada circunstancia de tu vida y de mi vida. Aprovechar cada espacio que tenemos para que ese momento sea un momento en el que tú y yo adquiramos sabiduría. La búsqueda del Señor, la búsqueda de la presencia del Señor en nuestras vidas, el poner cada experiencia que vamos viviendo en las manos del Señor, va forjando nuestro corazón sabiduría y va forjando nuestra vida un entendimiento de cuál es su voluntad, que por cierto la Biblia dice que es agradable y es perfecta. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se tardó en venir ni un minuto más ni un minuto menos. En el tiempo indicado, Dios envió a su Hijo unigénito por nosotros a morir en la cruz del Calvario. No llegó ni antes ni después. Llegó en el tiempo propicio. Y el Señor vendrá otra vez. Ni un minuto antes, ni un minuto después, sino en el tiempo perfecto vendrá el Señor, como Él mismo lo dijo. Y no podemos entonces desperdiciar el tiempo. No podemos entonces, hermanos, desaprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando. Tal vez esta es tu oportunidad. Tal vez esta es tu oportunidad de que le entregues algo al Señor en tu vida. Tal vez esta es tu oportunidad de entregarle al Señor todas esas experiencias que has vivido, todas esas experiencias buenas o experiencias amargas, entregárselas al Señor y decirle: Señor, haz de esas experiencias algo hermoso para mí. Haz de esas experiencias sabiduría para mí. Pero no desperdiciemos nuestro tiempo. Hoy hay tantas distracciones por todas partes donde veamos. Hay tantas y tantas distracciones, hermanos, para nosotros. Tanto que el mundo nos ofrece para desconcentrar nuestra atención de lo primordial y concentrarnos en lo que no lo es. Y así vamos desaprovechando cada minuto. Hay un hombre que esta semana partió con el Señor, maestro nuestro, del pastor Eugenio y mío.
En muchas cosas no le admiro, pero si algo que le admiré mucho a este hombre siempre fue su constancia, su perseverancia. Este hombre escribió aproximadamente 42 libros. Un hombre que incluso se enfermaba en el tiempo de vacaciones. Yo no sé cómo le hacía, pero nunca se enfermaba. Nosotros anhelábamos que se enfermara o que faltara en tiempo de clases, pero en tiempo de clases nunca se enfermaba. Cuando se enfermaba eran las vacaciones, hasta en eso. Porque el tiempo lo tenía bien medidito, y en eso sí le admiro mucho. Hermanos, no perdamos más el tiempo. Amados hermanos, no perdamos el tiempo en amarguras, no perdamos el tiempo en resentimientos, no perdamos el tiempo en cosas que ya pasaron y que no podemos corregir. No pierdas el tiempo en experiencias amargas pasadas. No perdamos el tiempo en vanidades. Aprovechemos bien cada minuto. Aprovechemos bien cada momento que el Señor nos permite estar aquí. Yo te recomiendo que pongas una lista de prioridades en tu vida. Si primero está Dios, que debería de estarlo, ponlo en primer lugar. Y luego tu familia, si quieres, tus hijos, tus familiares, tu trabajo. Y ponte a pensar por un momento, si Dios es mi prioridad, ¿a qué le estoy dando más prioridad en este momento, en mi tiempo, en mi espacio, en mis fuerzas? Si mi esposa y mi familia es mi prioridad después de Dios, ¿realmente le estoy dedicando prioridad a ellos o le estoy dedicando prioridad a otras cosas? Aprovecha bien ese tiempo, hermano, porque los días son malos. Yo te invito, por favor, a que te pongas en pie. Y oremos al Señor. Señor, estamos viviendo una época oscura de inmoralidad, de desastres naturales por todas partes, de tensiones políticas y militares. Tenemos temor, Señor, a veces de dejar a nuestros hijos en las escuelas. Porque no sabemos a qué están expuestos, Señor. Además de ello, también, Señor, nosotros mismos somos víctimas de la distracción que el mundo y que el enemigo también, Señor, pone delante de nuestro. Y en muchos de nosotros hemos perdido el objetivo. Hemos perdido la orientación correcta, Señor. Señor, hemos cambiado esas malas y amargas experiencias, las hemos canalizado, muchas de ellas, a vivir en amargura, a experimentar una y otra vez y cometer el mismo error una y otra vez, Señor. Y parece que el mundo se ha metido más en la iglesia de lo que la iglesia
ha iluminado el mundo, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que en medio de este tiempo tu iglesia seamos luz. Que en medio de este tiempo tu iglesia seamos sal. Señor, ayúdanos a ser sabios en medio de ese tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a ser entendidos en conocer cuál es tu voluntad y a llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre bendito, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Como dice en tu palabra en el Salmo 90, enséñame, Señor, a contar mis días de modo que traiga al corazón sabiduría. Padre, que ninguna experiencia, evento o circunstancia degenere en este corazón que tú has puesto en mí, Señor. Permite que cada circunstancia, evento o experiencia, con tu ayuda, Señor, podamos canalizarla, podamos enfocarla en edificación para nosotros, Señor, en sabiduría, en entendimiento. Padre bendito, en medio de ese tiempo, guarda tu iglesia. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos a todos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.